Estamos en estudios con el doctor Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo. Estoy muy reconocido por la presencia del doctor Benji Espinosa. ¿Cómo está usted, doctor? Chema, un placer nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Ya estuvo con nosotros antes. ¿Cuándo fue que vino usted? Hemos estado en 3 oportunidades hablando sobre distintos casos penales. Sobre distintos casos penales. Bueno, ¿este es el caso de su carrera o no es el caso de su carrera? Yo creo que sí. ¿O lo va a recordar como un caso más? No, para mí es el caso que marca el punto de quiebre de mi carrera profesional. Fíjate, yo tengo 33 años, 11 años litigando, casi al mismo tiempo enseñando en distintas universidades del país Derecho Penal. O sea, muy joven ha empezado usted, doctor. Bastante joven. Jovencísimo, diría yo. Sí, con el favor de Dios se han ido dando algunas cosas positivas. Oiga, me ha sorprendido una serie de cosas que ha dicho usted sobre el Ministerio Público que no le da confianza. En fin, no digo que sea ilegal que el presidente responda por escrito, pero me parece que eso no es muy propio de un gobernante democrático. Eso es propio más bien de un autócrata que da por escrito su majestad, digamos. Es una cosa más monárquica que republicana. Y luego usted señala que no le da confianza a esta fiscal. ¿Por qué dice estas cosas? Pues está poniendo un parche previo a lo que pueda pasar. No, Chema, en realidad nosotros tenemos la siguiente lectura a partir de lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Que no son impresiones, sino son hechos. Sí. Cuando reviso la notificación a la primera dama, y esto está vinculado porque es el mismo caso, primera dama, presidente, ambos como testigos no investigados. Como testigos no investigados, efectivamente. Se les cita a declarar. Entonces, yo como abogado siempre reviso la citación, ¿no es cierto? Y en la citación encuentro que la fiscalía dice, venga usted tal día, ¿no es cierto? Puede venir con abogado para que testifique sobre hechos materia de investigación. Lo primero que dice la fiscalía. Y segundo dice, le vamos a hacer preguntas que sean pertinentes por un caso que esta fiscalía está investigando. Entenderá, Chema, y creo que podemos compartir, que una citación de esa manera es del todo impersonal, del todo abstracta, del todo genérica. O sea, el testigo tendría que ir y preguntarse, ¿y para qué voy? Sí, ¿Por qué me está llamando a declarar? Este es un punto de partida fundamental, digamos. Pero yo le digo una cosa, si esa notificación me llega a mí, yo tengo que ir de todas maneras, porque yo soy un ciudadano de a pie, pues, doctor. Sí, claro. Yo no soy el presidente, entonces si el presidente o la primera dama, a lo que hay ahí es, me refiero a lo siguiente, ¿somos todos iguales ante la ley o algunos son más iguales que otros? No, todos somos iguales y existe otro tipo de igualdad. Material y formal. Lo que pasa es la igualdad ante la ley y la igualdad en la ley. ¿Correcto? Siempre el derecho admite distinciones siempre que las distinciones de trato tengan una justificación objetiva y razonable. Y lo que pasa acá en el punto de vista procesal es que, claro, es cierto, hoy se empieza a cuestionar un poco la figura del interrogatorio escrito, pero está en la ley. Correcto. Sí, en todo caso, ley, hagamos una propuesta de ley referenda, ¿no es cierto? Una propuesta de reforma legislativa, pero a mí me parece que esto es algo, por ejemplo, que existe en otros países también. En otros países se le llama, por ejemplo, los privilegios ejecutivos, como en Estados Unidos. O sea, que no es propio, digamos, del Perú, ni es un atributo exclusivo. No digo que sea, disculpe, no digo que sea ilegal, pero no hubiese sido lo más correcto para todos que el presidente vaya y dé la cara, oiga, y hable. Yo sé que no tiene facilidad de palabra, usted seguramente también lo sabe. No, yo creo que usted lo sabe mejor que yo. Pero dígale, da la cara porque tú eres un demócrata, porque tú eres representante del pueblo. El pueblo tiene que ir dando la cara. Y no por escrito porque, usted se acuerda del dicho antiguo de mi época, el papel aguanta todo, doctor, y con el papel no hay réplica, no hay dúplica. No hay esto que estamos haciendo. ¿Qué pasa si yo digo que venga el doctor Benji Espinosa y usted dice, mándeme por escrito las preguntas? No puede, doctor. ¿No le parece? Claro, pero... ¿O estoy exagerando? La diferencia es que yo no podría pedir las preguntas porque yo no podría generarme una autoincriminación contigo. Pero el presidente como testigo luego se puede autoincriminar y puede perjudicar su derecho. Y ahí está la regla del derecho precisamente, del derecho al silencio. Lo que pasa es que acá hay una perspectiva lamentablemente, o sea, uno puede ver las cosas o desde el punto de vista del poder público o desde el punto de vista del respeto a los derechos. Yo lo veo inclinado de este lado del respeto a los derechos. Tú recordarás, Chema, que tú sabes que los procesos penales han avanzado.
que antiguamente los conflictos los resolvíamos con la ley del talión o antes con el uso de la fuerza, y bueno, esto ha venido el derecho cambiando. se encarga de que no nos agarremos a palazos Exacto. o a pedradas. Exacto. Entonces, el derecho es el instrumento de civilización para alcanzar lo que los romanos llamaban la pax o la paz social, ¿no es cierto? Entonces, precisamente bajo esa perspectiva es que hubo un tiempo en el que había tanto poder y se abusaba del poder que, por ejemplo, para poder demostrar la inocencia, porque antes la inocencia se demostraba, hoy se presume, aunque a algunos no les guste, pero eso es así, constitucionalmente es una garantía básica, se decía, por ejemplo, que una persona tenía que caminar con los pies descalzos a través de piedras de fuego candentes. A ver si decía la verdad. Para ver si decía la verdad. ¿Y la tortura te enseñaba a decir la verdad o no? No para. Ajá, exacto. Y en ese momento se decía, por ejemplo, que ese era el método para alcanzar la verdad, o se agarraba de pies y manos a una persona y se la lanzaba al mar, y entonces se decía, el mar finalmente nos va a decir si es inocente o culpable. Sí. Si flota es culpable porque el mar lo está rechazando, pero si el mar lo acoge es una persona Le inocente. pregunto lo siguiente inocentemente. ¿Usted está comparando a la fiscal con una tortura? No. ¿Someterse al Ministerio Público es un acto de tortura, doctor? No, lo que Aquí yo estoy- estamos en el Perú. No, el punto que yo La estoy Inquisición. diciendo... Ajá, ahí va. El punto de la Inquisición y la mentalidad inquisitiva, lamentablemente, que no se ha desterrado. Correcto, no se ha desterrado. Y lo digo ¿por qué? Porque claramente, por ejemplo, va el caso de la primera dama que antecede la declaración del presidente. Sí. Va el viernes, entra como testigo y sale como imputado a un delito que solo existe en la mente de la Fiscalía. Ese delito es imposible. Negativa a colaborar con la Administración de Justicia es cuando no compareces... No declaró. Pero vamos a ese Lo que le punto. preguntaron. Pero tenía derecho a no hacerlo, Chema. Sí, bueno, pero oiga, Y si tú tienes derecho Pero, a algo, si luego no usted- te pueden criminalizar por ejercer tu si derecho. tú has sido Ese es el elegido punto. por el sufragio popular, doctor, usted es elegido por el sufragio popular, usted habla del pueblo en todas las calles, mañana, tarde y noche, aplausos para el pueblo, y no declaro, no me someto al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque espero la justicia divina y no la humana. No, porque ¿Esa es la idea? una cosa es colaborar dentro del marco de la juridicidad y la legalidad, y otra cosa es subyugarse y someterse. O sea, finalmente el derecho lo que no quiere es súbditos. Lo que el derecho quiere son personas que respeten la ley. Si hubiera un exceso de la ley podría criticarse, pero hay un cumplimiento absoluto, prístino y escrupuloso de lo que establece el marco jurídico vigente. Sin duda que es legal responder por escrito, es legal negarse a declarar, etcétera, etcétera. Eso no está en discusión. Además, usted es un abogado brillante y sabe muchísimo mejor que yo lo que es legal y lo que no es legal. Yo no hablo de la ley, yo hablo de la confianza que el primer mandatario de la nación tiene que darle a su pueblo, de que él está entregando las manos abiertas para que la gente conozca la verdad. Y eso no lo podemos hacer, porque la misión del poder, corríjame usted, es ocultar la verdad, tapar la verdad, esconderla. Y por eso no le gusta a la prensa, pues al hombre, ni a los hombres, porque la prensa es... La prensa y la Inquisición es una tortura. ¿Qué dice usted sobre eso? Claro. Y el presidente no oculta la verdad, no la altera, ni la escamotea. El presidente tiene una absoluta disposición, pero por recomendación de su defensa, nosotros le decimos, los actos de transparencia del presidente tienen que sujetarse a la legalidad. No puede haber transparencia con ilegalidad. Van de la mano. Transparencia de consumo con la legalidad. Transparencia con el respeto a los derechos. Transparencia con respeto al ordenamiento jurídico vigente. Hay una mala costumbre, hay una mala percepción de que, no, hagan las cosas, así la fiscalía no te cite bien, anda y entrégale tu cabeza. Así la fiscalía no te señale los motivos por los cuales te está señalando o te está sospechando, anda y habla. Y si tú callas eres prepotente, pero no es así. No lo digo por ti, ni por este medio. Lo digo porque hubo un diario que dijo que la primera dama había sido prepotente y nunca lo fue. Pero digo una cosa, al poder nunca le ha gustado la prensa, doctor. No, eso no es novedad. Al señor Castillo no le gusta la prensa, le ha ido mal con la prensa y eso está haciendo el extensivo. La prensa es un poder fáctico, digamos, influye en la opinión pública. Sí, si no me va bien con ella, entonces le tengo cierto temor, creo que me están persiguiendo, pongo rejas, acabamos de ver estas rejas, oiga, terrible. Dígale a su cliente, por favor, que es una barbaridad, a nivel mundial no se puede hacer eso. Cierro el paréntesis, pero no, usted no está acá para darle consejos a Castillo, pero sí está para darle consejos legales, pero sí está para lo siguiente.
La prensa funciona a base de imágenes. Si yo voy a un fiscal y me callo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo como imagen pública es que hay gato encerrado o que quiero dar gato por liebre. ¿Qué dice usted? Esa es una mirada. La otra mirada es que no me voy a someter a la Fiscalía y hago que la Fiscalía primero cumpla la ley para, cumpliendo la ley, colaborar con la Fiscalía. Hay dos posturas ahí. La tuya es una, Chema, aunque no la comparto, la respeto, por supuesto, disentimos. La mía es otra lectura, son dos lecturas distintas. Pero a mí me parece importante además tomar acá el papel de la prensa. Yo recuerdo mucho esta expresión de Octavio Paz. Octavio Paz decía que finalmente la prensa en una democracia son los ojos, son la voz, son los oídos de la democracia. Y yo en eso, Chema, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que la prensa cumple un papel fundamental, informa, es el canal, es la ventana de información de toda la ciudadanía. Finalmente la ciudadanía se formará a su juicio. Y claro, es verdad que la prensa es un poder fáctico que a veces orienta, digamos, la opinión de la gente. Sí, pero ese es el papel que tiene y es fundamental, es indispensable. Es que no se puede, pues, otra cosa. Yo sé que la prensa, seguro. ¿Usted ha hablado con sus clientes sobre la prensa o no? ¿Sobre lo que piensen sobre la prensa o no? Pero que claro, tenemos un punto en común ahí. ¿Qué dice el hombre? La posición del presidente, correcto, que tú sabes que no soy su representante político, para eso están los ministros, pero lo que te puedo decir es... Lo que le estoy pidiendo es una infidencia. Yo sé que a usted yo solamente le puedo preguntar... Bueno, yo le puedo preguntar cualquier cosa con respeto siempre, con respeto. Pero hágame una infidencia. ¿Por qué su cliente detesta tanto a la prensa, oiga? Pero no la detesta. No la detesta. Lo que pasa es que hay cosas que se deben mejorar. Como toda obra humana es perfectible. Yo creo que siempre se pueden mejorar las cosas, siempre se pueden hacer bien en la medida que haya voluntad. Y yo he encontrado en el presidente una voluntad de hacer las cosas bien. ¿Correcto? Que siempre puede haber críticas, que siempre puede haber comentarios, que siempre puede haber aportes, pero creo que en nuestro país todos miramos sinérgicamente hacia un punto. El punto de un Perú mejor, de un país más establecido, más ordenado, y pasa también por el respeto a las leyes, porque creo que hay que fomentar una cultura de legalidad, de microlegalidad, de macrolegalidad. O sea, si el presidente no hace que se respete la ley, ¿cuál es el mensaje? ¿Pero usted cree que el presidente hace que se respete la ley? Por supuesto. ¿A usted no le hace efecto el rochezazo de la tesis? Ahí vamos a un segundo punto. Y te voy a hablar como abogado penalista. Es un espanto, doctor, por favor. Chema, yo te voy a hablar como abogado penalista. Acá se ha abierto una investigación por el delito de plagio. Y tú mejor que nadie sabes, porque siempre has hablado del principio de legalidad. El principio de legalidad, para que nos entienda la audiencia, significa: solo hay delito y solo se puede imponer pena cuando la ley expresamente, por escrito, de manera previa, de manera expresa y de manera cierta, establecen qué conducta es delictiva. Y el artículo 219 del Código Penal regula como delito contra el derecho al autor el plagio. Y el plagio solo se comete si una persona difunde una obra ajena como suya. Difunde. Lo más importante es la difusión. Si no hay difusión, no hay delito, y acá no hay difusión. Ayer precisamente lo que decía es, no hay difusión. Cuando una persona presenta una tesis... Lo felicito, pero el argumento es muy bueno. Pero permítame que me sonría. Una tesis es un documento que va a ser consultado en una biblioteca, hombre, por favor. ¿Cómo que no se va a difundir? Y ahí viene el tema. No sé, ¿cómo no se va a difundir? Que sea consultado... Una tesis clandestina es una buena tesis, no creo. ¿Eh? No, pero no estoy hablando de que sea clandestina. Lo que estoy diciendo es que... ¿Secreta? Para que la persona cometa plagio, para que alguien diga que es autor de plagio, la persona tiene que difundir. Ya. Si la biblioteca, si la universidad, si terceros lo difunden, es asunto de terceros. La responsabilidad es personal. Tendría que atribuírsele al presidente la difusión y no puede atribuírsele, y por tanto no hay delito de plagio. Le voy a retrucar después de que yo difunda algo que estoy obligado a difundir, porque si no, no cobro a fin de mes. Con su venia. 7 dragones. 7 dragones, señor. Bueno, pues continuamos con el doctor Benji Espinosa. Usted lo conoce perfectamente, muy solicitado por los medios, pues estoy muy reconocido que venga acá. Sé que es una persona muy ocupada. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él dice, ni él está de acuerdo con muchos de los comentarios que yo hago. Me da la impresión de que usted nos está presentando la figura de un Castillo perseguido justamente por una serie de perros de presa. Uno de ellos sería, aunque no sé que no es su caso, el señor Samir Villaverde. Claro. Usted ha hablado sobre esto. Dígame una cosa, ¿Samir Villaverde está inventando todo esto? ¿No es acaso
que Samir Villaverde pertenecía al círculo cercano al presidente? Sí. En el derecho siempre se dice que cuando vamos a valorar el testimonio hay que ver dos cosas. El mensaje, que lo que ha dicho Samir, y quién lo dice, que es el mensajero. Para valorar el mensaje hay que ver quién es el mensajero. Y Samir Villaverde es todo menos un monje, ¿no? Un ex convicto, preso, que cuando empieza a hablar, un día siguiente, el 11 de mayo empieza a hablar, cuando le confirman la prisión preventiva y ve sus posibilidades de salir libre, ¿no es cierto?, alejadas. Empieza a hablar y dice, yo voy a declarar. No declara ese día, declara la semana siguiente y empieza a inventar cosas. Y te digo por qué. Porque dice, ya van a llegar las pruebas, ya tengo pruebas, ya voy a decir. ¿Y por qué no las ofrece? ¿Usted cree que hay pruebas o que no hay pruebas? Yo creo que no. ¿Y entonces yo estoy por qué habla? convencido que es un fanfarrón. ¿Por qué habla? ¿Está mal de la cabeza? No, porque busca salir de prisión. Porque Pero una no persona que está en prisión puede inventar cosas. Oiga, y no sería el primer caso, Chema. Sí, yo sé, por supuesto, todos inventamos cosas para salvarnos, evidentemente. Usted y yo también, por la ley de la sobrevivencia. El derecho a la vida está por encima de... Ahora, ¿por qué dice que él tiene pruebas entonces? ¿Por qué inventa esto? Porque eso no lo va a favorecer, eso lo va a perjudicar, más bien. En su momento lo va a perjudicar y acá tenemos la trama de las colaboraciones eficaces. Lo que pasa es que no hay que negar que en los últimos tiempos hemos asistido al espectáculo que los americanos llaman la guerra jurídica, ¿no es cierto? Sí. Es decir, que ahora la guerra no solo se da en los órganos políticos, sino se traslada también en los procesos judiciales. Se ha publicitado la justicia. Y se ha judicializado la política. Y se ha judicializado la política, y uno de los puntos de esta lucha, de esta reyerta, de esta brega, se da a partir del uso que se da masificado a la colaboración eficaz. Porque la ley, en efecto, lo que le dice es, la Fiscalía puede recibir solicitud de colaboración de cualquiera, de los más mentirosos, de los que cuentan bien la historia, lo que sea. Pero la clave en la colaboración está en la corroboración, que se compruebe, que se confirme, que se acredite con evidencia, con documentos, con testimonios, con prueba videográfica, con lo que fuere, que se acredite que no son más que palabras. Por eso le digo, de que si este señor dice que tiene pruebas y no las tiene, se va a fregar más. No porque la ley dice que si tú no llegas a ser colaborador, la consecuencia es que eso que has declarado se tiene por inexistente. Textualmente lo dice la ley. Entonces, digamos, un perjuicio a él no habría, en realidad. Bueno, el perjuicio lo hace hacia las honras de las personas que dan. Pero él queda pésimo. Pues si lo que él está queriendo es canjear su pena, o disminuir su pena, o disminuir la pena, dando esta información y no presenta pruebas, eso no lo va a favorecer. No creo que ser un invento, es una persona que está mal de la cabeza. Una persona que está mal de la cabeza. Lamentablemente estamos hablando de una persona que casi tiene un centenar de denuncias. Es una persona... pero todos los colaboradores eficaces son así, pues, doctor. No, sí, pero vamos todos los colaboradores eficaces justamente son colaboradores porque pertenecen a una organización delictiva. Pero el señor Samir Villaverde nos da una narrativa de más que un colaborador, de un confesor. Porque él dice, yo sabía tal cosa, a mí me dijeron pero no participé, yo supe de esto que el otro. Este es un confesor, o sea, Es que la colaboración eficaz es muy parecida a la confesión. Pero con la diferencia de que el colaborador reconoce el delito. Samir Villaverde se pone como un testigo privilegiado, como un confesor al que todos le cuentan sus cuitas y sus culpas. Eso es lo que sabemos públicamente, pero yo no puedo ser colaborador eficaz si no digo, efectivamente soy culpable del delito X, Y o Z. Exacto. Una vez que reconocido eso, voy a dar lo mío para canjear. La colaboración eficaz, como usted sabe, es un canje entre la pena que potencialmente me correspondería y la información que yo puedo dar que me rebajaría la pena. Ese es el negocio. Exacto. Yo te doy la información, ¿no? En un quid pro quo, te doy la información. Esa es la palabra. Y tú me rebajas la pena, me eximes de pena o me abres las rejas. Entonces, creo que partiendo de tus propias palabras, Chema, en esta necesidad de supervivencia, de querer salir a toda costa, mancharías honras, mentirías, lanzarías infundios, aún sin pruebas, yo creo que sí. Y yo estoy convencido que sí, Chema. Bueno, veremos qué pasa. Si este señor, claro, evidentemente, si este señor sigue hablando y no presenta las famosas pruebas, entonces ya también, francamente... No va a ser colaborador, se va a quedar como aspirante. Primero no va a ser colaborador, segundo los medios ya no le vamos a dar pelota. Pero creo que todos los medios dicen, una vez más, Samir Villaverde empieza a hablar sin pruebas, lanza afirmaciones sin pruebas. Yo creo que eso es el denominador común del señor Samir Villaverde. ¿Confía usted en su cliente, el señor Castillo? ¿Confía usted en su sinceridad?
Confío en mi cliente como confío en todos los clientes antes de asumir una defensa. Primero converso con los clientes. ¿Qué tipo de preguntas le hace usted a un cliente, incluido este, que es el cliente más importante del Perú, antes de aceptar el caso? ¿Qué tipo de preguntas le hace? ¿Y qué tipo de seguridad tiene usted que tener de que lo que le está diciendo esa persona es lo que usted quiere, es la verdad que usted quiere escuchar? Pido un file del caso, reviso la imputación, qué delito es, y le pido la sinceridad sobre los hechos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se dice? Yo no voy a revelar más detalles, pero te puedo adelantar que estoy defendiendo a una persona inocente. Eso te puedo decir. Mayores detalles, precisiones, lamentablemente no puedo ser puntilloso, entenderá mi posición, Chema, como abogado del presidente. Mal haría yo, sería muy irresponsable en hacerlo, pero te puedo adelantar que estoy defendiendo a una persona inocente y confío en la inocencia del presidente Castillo. ¿Eso quedará demostrado? Yo creo que sí. Cuando deje de ser presidente, porque hoy día es intocable. Hoy día es intocable. Yo creo que sí, y te digo hoy, como abogado del presidente, te digo, estoy defendiendo no una persona culpable, sino una persona inocente. Que se lance mucha sospecha, yo creo que acá hay que recordar el tema de la apariencia, que es importante, ¿no? Tolkien alguna vez dijo que no todo aquello que reluce es oro, ni todo aquel hombre errante anda perdido. Hay que tener mucho... Claro, no, en eso sí estoy de acuerdo. Entre la apariencia y la esencia. Por eso, de alguna manera, hago periodismo porque me gusta ver más allá de la apariencia. Tengo que ir terminando esta entrevista, da para mucho más. Yo creo que hay que hacer un capítulo 2 con el doctor, ¿eh? Un capítulo 2, cuando pueda venir. Yo sé que ha tenido usted problemas para venir, no derivados de su cliente, sino del tránsito, creo, ¿no? Me paró la policía, una cuadra acá se chocaron 3 carros, bueno, pero pese a eso estamos acá. Entonces, nada. Entonces, pero hay que quedar pues en otra fecha con el doctor. Sí, 2 minutos más nada más, y luego hacemos otra cita. ¿Por qué está usted en esto? ¿Por qué está en derecho penal usted? Gran pregunta, Chema. Benji Espinosa. Sí, cuando yo soy abogado de la Universidad San Martín de Porres. Además, tengo el honor de ser profesor en mi alma mater. Apenas egresé. He sido, o sea, me parece, ¿a qué edad ha sido joven. usted profesor universitario? A los 22 años ya era profesor. A los 22 años. A los 21 era abogado, a los 22 ya era profesor e ininterrumpidamente vengo enseñando. ¿Qué curso? Empecé en el Derecho Constitucional y en la Ciencia Política y hoy enseño mi especialidad, que es el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal. Okay. Enseño a mis alumnos sobre los delitos. Procesal penal cada vez más importante, ¿no? Es muy importante. Procesal penal. Muy importante, Chema. Tú sabes que hay una frase que a mí me gusta mucho, que la puse en uno de mis libros, y había un autor, pues hace tiempo decía, no, pero finalmente el derecho procesal penal no es importante, porque si el derecho penal no le toca un pelo al delincuente. Y Zaffaroni, que usted sabe, el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, le dijo, no, pero un momentito, el derecho procesal penal, sin el concurso del derecho penal, si no trabajan juntos, se la pasaría peinando largas cabelleras. O sea que hay una simbiosis y hay un vínculo inextricable, y hoy el derecho penal y el derecho procesal penal se han convertido, creo yo, en los protagonistas de la escena pública. Absolutamente. ¿Quién lo diría? Hace muchos años, penal se seguía como un curso que había que seguirlo, pues, como constitucional también, ¿eh? Más o menos era una cosa así. En fin, hay que llevar estos cursos, filosofía del derecho penal, y ahora no. ¿Se está usted haciendo millonario en el ejercicio de su profesión? No, pero vivo bien. Vive bien. Y antes de asumir la defensa del presidente ya tenía una cartera importante. O sea, la pregunta es, ¿necesita ser abogado del presidente porque está caído de fondos? No. No. Para mí es el reto profesional más grande que puede asumir un abogado penalista, sobre todo a mi edad. Yo siempre pienso, uno entra a la quincena o a la historia. Creo que este es el camino que me permite entrar a la historia del derecho peruano. ¿Se puede entrar simultáneamente a los dos sitios o no? Depende, en algunos casos. Porque como le va bien, está bien en la quincena. Y en la historia, abogado de presidente a los 33 años de edad. ¿A cuántos presidentes más va a defender usted? Veremos, que Dios quiera. Porque tiene mucho techo. Que Dios quiera que eso sea así. ¿Qué le dicen sus colegas? ¿Qué le dice la gente en la calle? Bueno, básicamente he recibido buenos comentarios. Les gusta, creo yo, que en las entrevistas periodísticas que hemos tenido podamos siempre llevar nuestra posición hacia el derecho, ¿no? Porque tú sabes que en este juego dialéctico entre el entrevistador y el entrevistado, normalmente a veces uno puede caer digamos, en ciertos puntos en lo que los periodistas son muy hábiles. Pero a mí me gusta siempre llevar al terreno de mi campo, que es mi especialidad, el derecho, ¿no?
Bueno, doctor Benji Espinosa, muchas gracias, tengo que dejarlo acá. Otro día hay que hacer otra cita porque falta muchas preguntas más, se me han quedado en el tintero. Además, vamos a ver cómo evoluciona el caso la próxima semana también. Siempre, siempre va a haber noticias. ¿Va a haber un nuevo gabinete o no? No sabe, no contesta. No, no sé sobre eso. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el doctor Torres ahí? ¿Le podría sugerir a su cliente, por favor, que ya estuvo suave? Ya estuvo bueno, ya. Bueno, gracias, doctor Benji. Muchas gracias, Chema. Siempre un placer. El doctor Benji Espinosa. Señoras y señores, les recuerdo